Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hermanos y hermanas, vamos a empezar ahora la segunda parte de la clase que habíamos empezado la vez anterior y vamos a hablar de la naturaleza de la palabra del profeta sallallahu alaihi wa sallam. O sea, cómo entender una palabra del profeta, o sea, un hadith. O sea, vamos a ver cómo hacen los sabios cuando leen un hadith para aplicar este hadith en el fiqh, en la jurisprudencia para ver qué digamos, impacto un hadith puede tener en la vida de un creyente, inshallah ta'ala. Entonces vamos a empezar con el punto fundamental, el punto central de esta clase, de este, digamos, concepto, la clave para entender eso, que es algo que realmente no se suele saber, no se suele aplicar para nada, y es que el profeta cuando hablaba no era solamente un mensajero, tenía, digamos, muchos roles diferentes. Entonces, si no sabemos el rol, no podemos entender. Entonces, el profeta cuando hablaba podía ser un juez, o sea, juzgar entre dos personas, un gobernador, o sea, la autoridad política, un predicador, o sea, alguien que exhortaba a los demás a las virtudes y a la vida del más allá, o un fakir, o sea, un jurista, dando una opinión jurídica, o sea, una opinión no porque es el profeta, pero digamos, un veredicto jurídico caso a caso. Entonces, para entender una hadith, se debe entender primero qué rol tenía el profeta sallallahu alaihi wasallam cuando la pronunció. Y para entender esto vamos a tomar varios ejemplos para analizar cómo podemos determinar la, el rol del profeta, inshallah. Entonces, como primer ejemplo de eso, vamos a tomar el ejemplo del viaje de la mujer sin familiar, sin mahram. Entonces, para empezar, tenemos el hadith de Malik, que decía que era permitido el viaje de una mujer sin acompañante solamente durante un día y una noche. Pero tenemos otro hadith que dice, llegará un día en cual una mujer hará un viaje largo sin temer nada sino Allah. Entonces, eso nos, o sea, hay que tomar en cuenta el contexto de esta regla. En la época del profeta sallallahu alaihi wasallam, una mujer ni tenía seguridad a unos metros de su casa. O sea, en Medina, el profeta estaba, o sea, los musulmanes estaba, digamos, había en todo su alrededor solamente enemigos, gente que querían terminar con los musulmanes. Entonces, no había ningún tipo de seguridad para una mujer. Entonces, ahí podemos entender, o sea, se puede entender de esta manera, que la regla para que digamos que una mujer debe tener un acompañante para viajar es en realidad para su propia seguridad. Entonces, si consideramos que dijo esta palabra que, o sea, que un día una mujer podría viajar sin temer nada sino Allah, si la dijo como un predicador, entonces era solamente contaba algo sobre el futuro, era como una profecía. Pero si consideramos que hablaba como un mensajero, entonces ahí estaba dando, digamos, una regla jurídica. Y en este caso, si aceptamos eso, el viaje es posible para la mujer mientras hay seguridad. Entonces, otro ejemplo, vamos a tomar otro ejemplo. El tema del oro. Hay divergencia entre los compañeros. Hay divergencia entonces entre los compañeros sobre este tema cuando todos los compañeros escucharon al profeta sallallahu alaihi wasallam decir nunca más llevaré oro. O sea, el tema es si los hombres tienen derecho o no a llevar oro. Las mujeres pueden llevar, pero según la divergencia de los compañeros, hay un debate si los hombres pueden. Entonces, es la misma causa de divergencia. La palabra del profeta sallallahu alaihi wasallam, todos la escucharon, pero se preguntaron, tenía una divergencia para saber si lo dijo como mensajero o como predicador. Digamos que después de esta divergencia, las escuelas encontraron un consenso, las escuelas de fiqh, más adelante encontraron un consenso sobre este tema. Pero es para mostrar que no es un tema de conocer o no un hadith, es un tema de calificar el hadith, calificar la posición del profeta sallallahu alaihi wasallam cuando dijo la palabra, porque todos conocían el hadith.
Vamos a ver juntos otros ejemplos para entender mejor esta herramienta para mejor entender nuestra religión, inshallah. Entonces tenemos el hadith del profeta que dice que el botín de una persona pertenece a quien lo ha matado en un contexto de guerra. Entonces, ahí las escuelas tienen divergencia para entender esta palabra. Si lo dijo como mensajero el profeta, el botín pertenece hasta el día de hoy a la persona que mató. Entonces, por ejemplo, no sé, estoy en un conflicto armado con alguien, en una guerra, entonces yo mato al otro soldado, entonces lo que tiene él me pertenece a mí, individualmente. Pero si, eso es la posición de la escuela del Imam Malik, de los Malikis. Pero si dijo esta palabra como un gobernador, entonces es un asunto, o sea, de tomar la decisión sobre el botín, que tiene que ver con la autoridad política. O sea, la autoridad política puede decidir sobre el botín. Y eso es la posición de la escuela Hanafi. Entonces, la regla fundamental es que si el profeta habló como mensajero, lo que dice tiene que ver con la ley eterna. O sea, habla como legislador. Pero si habla como un gobernador, tiene que ver con un caso en particular. Un otro ejemplo de eso es el hadith: quien da vida a una tierra muerta le pertenece. O sea, yo encuentro una tierra que está sin trabajar, yo la cultivo, o sea, da frutos, esta tierra legalmente es mía ahora. Entonces, si este hadith fue dicho como mensajero, es una regla universal que se debe aplicar en todos los casos. Pero si lo dijo como gobernador, tiene que ver con, digamos, esta región donde habló el profeta en este momento. Un otro ejemplo de eso es el tema de la lapidación que vamos a ver. Entonces, la lapidación por el profeta si lo hizo como juez. Entonces, si digamos que cuando el profeta aplicó el castigo de la lapidación, que eso es un tema completo, el tema de la lapidación, que vamos a tener que tratar con mucha seriedad y objetividad. Entonces, la lapidación, como, o sea, si la aplico como gobernador, significa que cualquier gobernador puede aplicarla o no después de él y que no tiene que ver con la ley eterna, pero que era contextual. Pero si el profeta aplicó la lapidación como un mensajero, significa que si una persona después de él, o sea, un gobernador musulmán, aplica otra regla, cuando tiene que ver con la regla eterna, entonces este gobernador sale del Islam. Eso significa que un gobernador musulmán, el rol del gobernador musulmán es de aplicar la ley eterna del Islam. No puede cambiar las leyes del Islam, de Dios, por sus propias leyes. Pero puede ser que el gobernador musulmán hace cosas diferentes que el profeta. Cuando el profeta hacía, o sea, digamos, cuando como autoridad política, muchas cosas como autoridad política y no como mensajero. Entonces, para poder determinar si el profeta sallallahu alaihi wasallam aplicó la lapidación como un juez o como un mensajero, debemos primero entender y aplicar el principio fundamental de este asunto, que es el siguiente, la regla de oro. El profeta sallallahu alaihi wa sallam habla como mensajero. Decir que una palabra fue dicha no como un mensajero, pero como un juez, un gobernador, etcétera, precisa una prueba o un argumento. En este caso, el argumento es que en ciertos casos el profeta sallallahu alaihi wasallam no aplicó el castigo de la lapidación. Entonces, eso significa que no es una ley que tiene que ver con la ley eterna, porque si es eterna, si tiene que ver con la ley divina, no se puede aplicar una vez y otra vez no. Por ejemplo, tenemos un ejemplo de cuando un hombre vino a ver a Omar, que era satisfecho de él, el segundo califa, le dijo, este hombre hizo la fornicación, o sea, hizo digamos, relaciones sexuales fuera del casamiento.
o siendo casado. Entonces le preguntó a Omar, la autoridad política de entonces, si le debía lapidar. Omar le dijo, no, se arrepintió, entonces déjalo. Eso significa que es un asunto, o sea, es una decisión que pertenece al gobernador, que el gobernador puede determinar cómo tratar este castigo. Y un contraejemplo de eso es cuando el profeta Sallallahu dijo que si Fátima, su propia hija, robaría, él mismo le cortaría la mano. Eso significa que no hay excepción, porque tiene que ver con la ley de Dios. Esta palabra que puede parecer muy brutal, porque está hablando de su propia hija, que amaba tanto, la hija de Khadija, pero en realidad es una condena contundente del favoritismo, que hasta la propia hija no puede estar arriba de las reglas de Dios. Entonces uno podría preguntar si no hay una contradicción en el hecho que en el Corán hay un castigo legal definido, o sea, una ley de Dios, contra el musulmán o la musulmana que tiene relaciones sexuales eh, fuera del casamiento. Y eso, bueno, ustedes conocen las reglas, tienen que tener 4 testigos del acto mismo. O sea, bueno, no es el tema, pero digamos que la regla está más, digamos, teórica que práctica, porque las condiciones son tan altas que no se puede cumplir. Como ya lo ha dicho Ibn Taymiyyah en el siglo XIV del cristiano, que nunca se había podido cumplir el castigo del adulterio desde la época del profeta hacia su propia época, o sea, la Edad Media, porque las condiciones eran demasiado altas. Eso tiene también el castigo para el ladrón. O sea, no es cierto decir así que el ladrón se le corta la mano, porque en realidad hay más de 20 condiciones para que un robo sea calificado, para que se le aplica el castigo. Y entre estas condiciones, la persona no debe tener necesidades. Entonces, ¿por qué no hay un castigo definido para el adulterio? Para la relación sexual fuera del casamiento, la fornicación, que son 100 latigos, y no hay castigo por la infidelidad, digamos, cuando uno está casado y tiene relación sexual. Y eso tiene que ver con la filosofía misma del Islam, que no tiene nada que ver con la idea de aplicar, o sea, el juicio de Dios en contra de la gente, pero en realidad es de proteger a la gente, eliminar los males. Entonces no es porque un mal es, digamos, alguien hace algo peor que tiene que tener mayor castigo. Es más bien por razones sociales. Entonces, del mismo modo, si alguien hace un juramento y no lo cumple, se compensa por 3 días de ayuno, por ejemplo. Hay una cáfara, una compensación que hay que hacer. Por ejemplo, si yo digo, eh, voy a ayunar cada lunes y cada jueves y lo juras o sea, a Dios y después no lo haces. Entonces, eso no cumpliste con un juramento que hiciste a Dios. Entonces, tienes que compensar. Pero, si vos haces un juramento mentiroso, no hay kafara, no hay compensación. Porque el juramento falso es tan grave que el castigo será en la otra vida, o sea, será castigado por Dios. Entonces, del mismo modo, podemos decir que el adulterio es tan grave, o sea, si seguimos esta línea de pensamiento sobre la lapidación, que no hay castigo definido por eso en el Corán. Entonces el castigo es el pecado, digamos, es tan grave que el castigo será en la otra vida. Y ahí el Sheikh agrega que el castigo en esta vida anula el castigo en la otra. Entonces eso ahí hace más sentido, porque algo más grave no puede tener compensación, que sea por castigo o por un acto voluntario como el ayuno o una limosna. Un otro ejemplo para ilustrar este principio es el tema muy controversial
y polémico de la apostasía, o sea, el hecho de salir del Islam y su castigo. Entonces tenemos un hadith que dice, el sangre del musulmán es lícito, o sea, es una formulación árabe para decir que se puede matar a una persona, un musulmán, en tres casos. El hombre casado que fornica, o sea, el adulterio, el que deja su religión y sale de la comunidad, y aquel que asesina un alma. Entonces ahora tenemos que entender si esta palabra fue dicha como un gobernador o un mensajero. Se precisa una prueba para afirmar que no fue como mensajero. La prueba de eso en esta esta es la parte que dice y sale de su comunidad. O sea, indica que se trata más de una decisión política, porque tiene que ver con la comunidad política, que religiosa. Entonces se trata más de un tema, digamos, de relación con la comunidad que de un tema de relación con Dios. Que ahí no, lo que se apunta no es el hecho de dejar de creer en Dios, porque no es en relación, digamos, a la relación de uno con Dios que se permite, digamos, matar, pero es cuando uno sale de la comunidad, entonces traiciona a la comunidad. Y entonces ahí entendemos que en este hadith no se habla de la persona que deja el Islam, pero que traiciona a la comunidad. Entonces que hace un acto de alta traición. Que, por ejemplo, en un contexto de guerra, como ha pasado en la época del profeta Sallallahu Alaihi Wasallam, que alguien se juntaba con los musulmanes, pretendía ser musulmán para espiar y dar informaciones a los enemigos politeístas de la Meca que luchaban contra el profeta. Y eso, tenemos prueba de eso, que se trata de una decisión política respecto a la comunidad y no de la relación con Dios, o sea, no es el hecho de no creer en Dios después de haber creído, en la vida misma del profeta Sallallahu Alaihi Wasallam, cómo actuó con gente que abrazó el Islam y después lo dejó. En varios casos vemos que el profeta no aplicó ningún castigo contra ellos. Por ejemplo, el pacto de Hudaybiyah, que ha sido hecho con los politeístas para tener una tregua, para permitir a los musulmanes de visitar a la Meca un año luego, en este pacto, una de las cláusulas era que quien abandona la religión para regresar al shirk, o sea, quien abandona el Islam para regresar al politeísmo, tiene derecho de salir de Medina para ir a la Meca. Entonces, si decimos que esta es una ley religiosa, la ley de la apostasía, el profeta sallallahu alaihi wasallam no podría negociarla, porque es la ley de Dios, que no se puede alterar, y el profeta no peca, no puede pecar, entonces no puede alterar la ley de Dios, aún para, digamos, hacer un tratado de paz. Entonces, si él cambió esta regla, es que es una ley política y que no tiene nada que ver con la ley de Dios. Y entonces entendemos que la apostasía no está castigada por muerte, pero lo que se menciona en este hadith es la traición contra la comunidad. Tenemos un otro ejemplo, Abdullah ibn Abi Salah, el apóstate que regresó en el estado musulmán después de haber insultado al profeta a la Meca. El profeta había dicho, matadlo. ¿Por qué? Porque este hombre era un espía. Pero cuando, o sea, este hombre entonces se escapó hacia Meca después de haber insultado y trabajado como espía para los enemigos. Cuando entró en Meca, el profeta, o sea, cuando el Islam venció a los politeístas, se encontraron con este hombre y, y cuando Abdullah ibn Abi Salah
el espía, el apostate, se encontró con el profeta. No, el profeta no lo ha hecho nada. Cuando había dejado el Islam, había traicionado. ¿Por qué? Porque Usman, que era su hermano, digamos, medio hermano, le, digamos, intercedió para él. Y entonces tenemos otro hadith que dice que quien interviene en un castigo de Dios nunca tendrá el paraíso. Entonces, Usman, este compañero querido, eh, digamos, de alta espiritualidad, un pilar de la comunidad, el tercer califa, intercedió para salvar a una persona que había dejado el Islam. Entonces entendemos de nuevo que no se trata primero de una regla religiosa, entonces tiene que ver no con la religión, pero con el aspecto político. Entonces el gobernador, la autoridad política puede decidir sobre este asunto de espía. Y segundo, que no tiene que ver con el hecho de dejar el Islam en sí mismo, pero que de trabajar tiene que ver con trabajar contra la comunidad como espía. Y también es, bueno, para la historia es importante saber que este hombre, Abdullah ibn Abdisala, él después causó mucho problema para la comunidad. Entonces, el profeta había pedido que se lo matara. Había pedido, no hay acá un hombre sabio, con sabiduría, para matar a este hombre antes que yo tengo que perdonarlo. Y nadie lo hizo. Y después este mismo hombre que Usman había defendido causó mucho problema a la comunidad musulmana durante la época de Osman. Olvidé mencionar digamos, la origen del hadith. Quien interviene en un castigo de Dios no tendrá nunca el paraíso. El hadith se encuentra en el Musnad del Imam Ahmad ibn Hanbal. Entonces, bueno, para cerrar este tema de la apostasía, tenemos el caso de Huaisira, que dijo al profeta sea justo a la hora de dividir el botín. Y entonces esta palabra de crítica contra el profeta no es correcta por parte de un musulmán y es una apostasía. Uno sale del Islam porque critica digamos, el juicio del profeta. Y cuando después este mismo hombre se pudo quedar en Medina tranquilamente y, o sea, había salido del Islam, vivía en la misma ciudad del profeta y los musulmanes, pero, o sea, era un apóstate, pero como no presentaba un peligro, nunca tuvo problema con la comunidad. Porque el problema de este tema de la apostasía es la rebelión contra la autoridad, la traición de la comunidad. Entonces es un asunto político. Y bueno, cerramos este tema. Entonces un último ejemplo para entender la divergencia sobre este asunto para calificar una palabra del profeta, sallallahu alaihi wasallam, como mensajero o calificarlo para entenderla. Entonces es el ejemplo de Hind, la esposa de Abu Sufyan, que después de la liberación de Meca vino a quejarse al profeta sallallahu alaihi wasallam que su marido era demasiado tacaño y no le daba lo suficiente dinero para ella y sus niños. El profeta entonces, sallallahu alaihi wasallam, le dijo, toma de sus bienes lo que precisan. Entonces ahí tenemos el caso de una mujer que no recibe lo que debe recibir de su marido como sustento. Y el profeta le autoriza tomar sin su permiso, porque es lo que le pertenece. Entonces, según lo que ha dicho, según, digamos, cómo los sabios califican esta palabra, tiene que ver con una decisión particular, o sea, eso es si el profeta lo dijo como un juez islámico, entonces esta autorización de tomar directamente del marido sin que quiere, sin que él da su autorización, depende de la decisión de un juez. Entonces, si una mujer tiene que ir a quejarse a un juez en el contexto musulmán, cuando la ley islámica está aplicada, o si el profeta sallallahu alaihi wasallam lo dijo como mensajero, es un derecho de la mujer, que no tiene que ir a ver un juez. Entonces, naturalmente, una mujer puede tomar lo que precisa que su marido no quiere dárselo.
Y ahí hay todo un debate, digamos, podemos hablar un poco de los argumentos para decir si es un derecho de la mujer, o sea, si ha sido dicho como un mensajero o como un juez. Entonces, uno puede decir que el profeta sallallahu alaihi wasallam hablaba a un individuo en particular, o sea, Hind, esposa de Abu Sufyan, entonces se trata más, ahí se indica más un juez que un mensajero, pero uno puede argumentar contra eso, pero si realmente era un juez, habrá tenido que escuchar las dos partes del asunto como condiciones. Lo que debe hacer un juez, debe escuchar la persona que acusa y el acusado para dar digamos, sentencia. Entonces, eso, según esta argumentación, hablaba como un mensajero. Pero podría también decir a este argumento que el juicio, o sea, como juez, fue informado por revelación, por Jibril. Y nosotros a eso podríamos contestar, no. Eh, el profeta ha dicho, soy solo un hombre, quizás cuando juzgo, doy una favor a alguien y eso es un capaz de una injusticia. Entonces, en este hadith entendemos que el profeta cuando habla como un juez no tiene infabilidad como cuando habla como mensajero. Entonces, en este caso sería como habló como un juez, digamos, o sea, como un mensajero. Bueno, entonces esto es para que entiendan más o menos, vemos que hay muchos argumentos y no se puede determinar realmente con certeza este asunto. Entonces ahí queda, digamos, una diferencia de opinión entre las diferentes escuelas de jurisprudencia. Y como siempre, cuando se termina la clase, hay una discusión entre los alumnos y el Sheikh Islam ibn Ahmad. Y ahora, o sea, esta vez hablaron de varios temas, como por ejemplo una cosa que es muy poca conocida, pero que existía, que fue validado por el profeta mismo, que ocurrió en la época del profeta sallallahu alaihi wasallam, que es abrazar el Islam a condición, con condiciones. Es un capítulo que existe en los libros de fiqh, de jurisprudencia, y sobre este asunto no hay divergencia. Es algo que no se conoce para nada y no se aplica, pero es una suna del profeta que debemos instaurar de nuevo, porque es su religión, es la religión de Dios. Entonces debemos regresar a eso, a pesar que puede chocar o molestar a algunas personas. Y eso entonces es el Islam a condición. Es, por ejemplo, una persona que dice, yo quiero convertirme al Islam, pero tal o tal cosa me molesta. Eso no lo quiero hacer. Por ejemplo, bueno, yo quiero ser musulmán, pero quiero comer cerdo. O yo quiero ser musulmán, pero hago pecados. No puedo dejar estos pecados. O yo no quiero hacer Ramadán. Cualquier tipo de condiciones, la persona que viene así, que quiere ser musulmán, hay que aceptar cualquiera de sus condiciones y no juzgarla por lo que haría luego. O sea, por ejemplo, si una persona dice yo quiero comer cerdo y ser musulmán, después no se le puede criticar si come cerdo, porque vino con esta condición. Entonces el asunto no es con nosotros, es en su relación a Dios. Entonces, sin divergencia, su Islam está aceptado, porque hay gente que lo hicieron en la época del profeta. Entonces, en este asunto no hay que preguntarse del tema del pecado. Es un tema que tiene que ver, o sea, eso lo dejamos a Dios. Y ahí el Sheikh comenta, decimos por ejemplo que el alcohol es un pecado, pero capaz que una persona no tendrá las consecuencias. Nosotros tenemos el estatus de algo, o sea, el alcohol siendo un pecado, pero no las consecuencias de los actos. Entonces, Alá, Dios, puede perdonar a alguien que pasó su vida en el alcohol. No es nuestro asunto. Dios deja a esta persona, al convertido, todo el tiempo, sin límite, para aprender. Por ejemplo, puede rezar como quiere. O sea, no hay por qué presionarlo, no hay que hacer nada. Tiene todo el tiempo para aprender y reza de la manera que quiere y que puede. Si reza con errores, su rezo es aceptado. Eso es muy importante porque cuando una persona se junta al Islam, en varios casos vienen los hermanos y las hermanas y lo bombardean de informaciones, de eso no hay que hacerlo, eso es un error, eso no está bien, etcétera. Y la persona se marea
y termina por pensar, cuando reza, más en varias reglas contradictorias que en Dios. Cuando, o sea, una persona abraza el Islam es para Dios, es para encontrar a Dios, no para vivir en un mundo de polémicas y de reglas técnicas. Entonces ahora un hermano preguntó al sheikh el tema de la fitna. Ese es un argumento que se usa mucho. Por ejemplo, tal cosa es prohibida porque causa fitna. Y ahí el sheikh dice que no hay una definición, un criterio preciso del término fitna. Dice que en general la persona que habla de fitna es la persona que tiene un problema, que está enferma. Por ejemplo, alguien que está obsesionado por las mujeres, obviamente va a decir que la mujer no debe salir porque es una fitna. O sea, fitna, para lo que no saben, es, eh, digamos una disensión, algo que genera un caos, un conflicto, digamos. Y ahí podemos comparar lo que se dice hoy en día y lo que pasaba en la época de los compañeros en la época del profeta Sallallahu. Por ejemplo, una mujer muy linda venía a rezar a la mezquita del profeta, y era tan linda que los compañeros, los hombres, rezaban y, viste, ponían su cabeza, su frente contra digamos, la parte alta de su frente sobre la alfombra, o sea, perdón, el suelo, no había alfombra, sobre el suelo para mirarla atrás de ellos, mientras rezaban. Y entonces el profeta, o sea, eso era una fitna, según esta categoría de la gente que dice, oye, esta mujer, según ellos, era una fitna. Según esta gente que dice que la mujer no debe ser tal, tal, tal cosa porque causa fitna en la comunidad o lo que sea, según sus criterios, esta mujer era una fitna. Y no, no, pero a pesar de eso, el profeta no fue a verla y le dijo, regresa a tu casa porque estás causando eso. No, la culpa es en los hombres que la miran, no en la mujer porque es linda. Porque si no estás castigando a alguien por lo que hacen los demás. Entonces, al contrario, el profeta criticó a los hombres. Y dijo, o sea, le regañó y decirle que hay que concentrarse en la oración. Un otro ejemplo de eso es cuando las mujeres, porque los hombres, había muchos hombres que eran muy pobres, que vivían cerca de la mezquita del profeta, o sea, en su mezquita y cerca. Y estos hombres a veces no tenían ni ropa para cubrirse lo suficiente. Entonces, cuando rezaban, a veces se podían ver sus partes íntimas. Y las mujeres estaban atrás. Entonces, cuando rezaban, podían ver las partes íntimas de los hombres. Y el profeta les dijo, quédense más tiempo en prosternación. O sea, esperan que estos hombres se levantan para levantarse, así no van a ver sus partes íntimas. De nuevo, la fitna, el problema no es en la persona, digamos, que atrae la atención, pero es en el ojo que mira a esta persona. Entonces, si alguien debe ser castigado, o sea, o regañado o lo que sea, no es la persona que atrae la atención, pero la persona no, o sea, es la persona que está atraída o que está, digamos, molestada por algo. Esta persona se debe controlar primero, eso es lo más importante. Entonces, ahí el sheikh termina diciendo que la fitna no es un argumento según la gran mayoría de los sabios. Eso también tal como es la maslaha. O sea, el hecho de, por ejemplo, a veces hoy en día se hacen fatwas solo diciendo, bueno, eso es ilícito porque es mejor para los musulmanes en general. Y eso él dice, el sheikh, que este argumento, según la gran mayoría de los sabios, no vale tal como la fitna. Entonces no se puede prohibir algo por la fitna, no se puede autorizar algo solo por la masla. Bueno, eso es toda la clase de hoy, una traducción de la clase de Sheikh Islam Ibn Ahmad, presentada y traducida por mí, su alumno. Soy Dante Mata. Muchas gracias por haber seguido esta clase. Cualquier pregunta lo pueden poner en los comentarios y seguiremos con la próxima clase, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.